Imagínate dar una bofetada para defenderte y que eso te cueste todo. La carrera, el amor, el olvido. Gracias por acompañarme, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy te cuento lo que nadie quiso contarte sobre Irán Eori y cuando termines de verlo vas a entender por qué murió sola. Había una mujer que conquistó 3 continentes, que llenó teatros en Madrid cuando España apenas salía de sus propias ruinas, que dominó las pantallas de México cuando México era el corazón de la televisión latinoamericana, que fue vista por cientos de millones de personas en una época en que ser estrella significaba algo que hoy ya no existe. Y murió sola, en un hospital, sin que nadie de la industria que se enriqueció con su imagen fuera a despedirla, sin que ningún productor contestara el teléfono, sin que ninguna cámara estuviera ahí para registrar el final de una vida que ellos mismos habían construido como leyenda y luego abandonaron como basura. Su nombre era Irán Eori, y lo que México le hizo a esta mujer fue un crimen sin cárcel, sin juicio, sin condena. Un crimen que la industria del entretenimiento enterró durante décadas con la misma eficiencia con que antes la había fabricado como producto. Hoy eso cambia. A los 16 años, un príncipe le puso una corona en la cabeza. No es metáfora. Fue real. A los 33, Mario Moreno, Cantinflas, el hombre más famoso de habla hispana en el mundo, le pidió que fuera su esposa. Y a los 62 años, cuando su cuerpo ya no pudo más, murió en una cama de hospital mientras la industria que la había usado fingía que nunca había existido. Nadie la puso primero. Nunca. Ni una sola vez en 62 años de vida. Pero aquí viene lo que los productores de Televisa más han intentado borrar. Esta historia no empieza en México. No empieza en España. Empieza en Teherán, la capital de Persia, el 21 de octubre de 1938. Y empieza con una familia que huía. Su verdadero nombre no era Irán. Era Elvira Teresa Eori Sidi. Un nombre que cargaba 2 mundos distintos, 2 historias que no deberían haberse cruzado y que sin embargo se encontraron en las calles de Estambul en 1936. Su padre se llamaba Frederic Emil Eori, diplomático austríaco, hombre culto, políglota, que hablaba media docena de idiomas con la misma naturalidad con que otros respiran. Un hombre que había dedicado su vida al servicio diplomático de Austria y que en el momento más alto de su carrera tomó una decisión que lo perdió todo y salvó a su familia. Su madre se llamaba Ángela Sidi. Guarda ese nombre. Lo vas a necesitar. Ángela era una mujer judía sefardí de Estambul, descendiente directa de aquellos judíos que España expulsó en 1492 y que encontraron refugio en el Imperio Otomano. Durante siglos, esas familias conservaron el español antiguo mezclado con hebreo. Lo llamaban ladino. Y Ángela lo hablaba con sus padres en las calles de Estambul como si el tiempo no hubiera pasado, como si España todavía les debiera algo. La historia de cómo se conocieron Frederic y Ángela parece sacada del cine que su hija protagonizaría décadas después. En 1936, Frederic estaba destinado en la embajada austríaca de Estambul. Una tarde, en un evento social, vio a una joven sefardí de belleza extraordinaria. El flechazo fue instantáneo. Se casaron ese mismo año. Y 2 años después, cuando Frederic fue transferido a Teherán, Ángela estaba embarazada de su primera y única hija. Pero el mundo que esa niña iba a nacer ya estaba en llamas. En marzo de 1938, 7 meses antes de que naciera Elvira, Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich mediante el Anschluss. De la noche a la mañana, Austria dejó de existir como país independiente. Frederic Eori recibió la noticia en Teherán y tomó una decisión que muy pocos hombres en su posición habrían tenido el valor de tomar. Renunció. No estaba dispuesto a representar al régimen nazi. No estaba dispuesto a servir a Hitler. Punto. Piensa en lo que eso significaba. Un diplomático en la cúspide de su carrera, con una esposa embarazada, renunciando a todo, quedándose sin trabajo, sin patria, sin la red de protección que el servicio diplomático proporcionaba, sin futuro seguro, sin nada. Pero Frederic había leído los periódicos alemanes.
Había escuchado los discursos. Había visto con sus propios ojos cómo trataban a los judíos en Viena después de la anexión. Y su esposa era judía. Su hija, que estaba por nacer, sería judía según las leyes raciales nazis. No había opción. Quedarse significaba arriesgar todo. Huir significaba empezar de cero. Frédéric eligió empezar de cero. Y esa decisión, tomada en una habitación de Teherán por un hombre que prefirió la dignidad al cargo, fue la primera de una larga cadena de sacrificios que marcarían a Elvira para siempre. Lo que siguió fue una huida que duró 11 años. 11 años de maletas y fronteras, de documentos falsos y sobornos, de miedo constante y esperanza terca. Primero Francia. Llegaron a París cuando Elvira tenía apenas meses de nacida. Pero en 1940, cuando los nazis invadieron Francia, tuvieron que huir otra vez. Esta vez el destino fue Casablanca. Sí, la misma ciudad de la película de Humphrey Bogart. No, espera, la película era de 1942, pero la ciudad real llevaba años siendo eso exactamente, un refugio para los que el mundo había expulsado. Espías, refugiados, aventureros, diplomáticos caídos en desgracia, familias destrozadas que llegaban con lo puesto buscando un barco hacia América. En ese escenario de película creció Elvira. Desde los 2 hasta los 11 años. Aprendiendo idiomas en las calles porque no había otra forma de sobrevivir. Escuchando historias de guerra en los cafés. Viendo cómo llegaban familias con los ojos vacíos y las manos vacías. Aprendiendo desde niña que el mundo podía quitarte todo en una noche. Ángela nunca puso a Irán primero. Siempre fueron sus miedos, sus exigencias, sus condiciones. Esa mujer que había sobrevivido el exilio y la guerra convirtió a su hija en extensión de sus propias heridas. Y eso que ocurrió en esos años de huida y supervivencia, es la raíz de todo lo que vino después. Porque esta niña que creció entre fronteras y maletas iba a convertirse en la mujer más deseada de 2 continentes. Y nadie iba a saber el precio que pagó por ello. Esa niña que aprendió a sobrevivir entre fronteras no olvidó nunca la lección. No podía olvidarla. Estaba grabada en cada célula de su cuerpo. Y décadas después, cuando los médicos le pusieran nombre a la enfermedad que la estaba consumiendo por dentro, Irán Eori respondió exactamente como había respondido siempre, sin rendirse, sin pedir permiso, sin doblar la rodilla ante nada ni ante nadie. Porque esa es la única forma que ella conocía de estar en el mundo. La única que le habían enseñado las calles de Casablanca, los cafés llenos de refugiados, las maletas que nunca terminaban de deshacerse. Pero eso viene más adelante. Hay un detalle que ella reveló en una entrevista muchos años después. Un detalle pequeño, casi íntimo. Pero que lo dice todo sobre quién era esta mujer en realidad, por debajo del glamour y las portadas y las coronas. Irán hablaba 7 idiomas. 7. Francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. 7 lenguas que había recogido del suelo como quien recoge monedas en distintos países, porque no había otra forma de sobrevivir cuando el mundo te cambia de ciudad cada 2 años y tienes que aprender a comunicarte o quedarte sola. El alemán era especial. Era la lengua de su padre. La lengua de Friedrich, ese hombre culto y elegante que le cantaba canciones de cuna en Teherán cuando ella todavía no entendía que el mundo podía derrumbarse de un día para otro. El alemán era la infancia. Era la voz del padre. Era el único hogar que no ocupaba espacio en una maleta. Y entonces llegaron las noticias del Holocausto. Incluso en Casablanca, incluso en ese puerto de refugiados y espías y familias destrozadas, llegaron las noticias. Los nombres de los campos. Los números. Las fotografías que circulaban de mano en mano entre los que habían logrado escapar y los que todavía esperaban un barco. Irán tenía 7 años. Quizás 8, y tomó una decisión. Decidió que nunca volvería a pronunciar una sola palabra en alemán. Nunca más. Y cumplió. Hasta el último día de su vida, 60 años después, Irán Eori no pronunció una sola sílaba en la lengua de su padre. Ni en privado, ni en un momento de debilidad, ni cuando alguien le hablaba en alemán y hubiera sido más fácil responder. Nada. Mira, lo digo sin rodeos. Eso no es un gesto simbólico.
Eso es una declaración moral hecha con el cuerpo entero. Una niña de 7 años, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie la aplaudiera por ello, decidió borrar de su propia boca la lengua que más amaba porque esa lengua había sido secuestrada por el horror. Hay adultos que no tienen esa claridad. Hay gobiernos enteros que no tienen esa claridad. Ella la tuvo a los 7 años, sola, en un puerto de refugiados en el norte de África. Imagina lo que tuvo que sentir para llegar a esa decisión. El idioma de las canciones de cuna de su padre. Borrado para siempre. En 1945, con el fin de la guerra, la familia volvió a moverse. Esta vez hacia Francia. Y en 1949, cuando Elvira tenía 11 años, llegaron finalmente a Madrid. España vivía bajo la dictadura de Franco. Era un país gris, cerrado sobre sí mismo, aislado de Europa, pobre con la pobreza específica de los países que han perdido una guerra y todavía no lo han asimilado del todo. Pero para esta niña que había crecido entre idiomas y fronteras y cafés llenos de desesperados, Madrid fue otra cosa. Madrid fue el lugar donde descubrió que tenía un don. Era extraordinariamente bella. Rubia, de ojos azules, con una elegancia que no se aprende en ninguna escuela porque viene de otro lugar, de la mezcla de sangre sefardí de su madre y de la educación cosmopolita de hija de diplomático que ha vivido en 4 países antes de cumplir 12 años. Las señoras de la alta sociedad madrileña quedaban literalmente detenidas cuando la veían pasar. Esta chica exótica que hablaba español con un acento que nadie sabía exactamente de dónde venía y que se movía como si hubiera nacido para que la miraran. Trabajó como modelo en las galerías Preciados de Madrid. Tocaba el piano, el acordeón, la guitarra, bailaba danza clásica y danza moderna. Y tenía una voz que años después la llevaría a ganar el Festival de Benidorm con una canción llamada Eternidad. No era solo belleza, era talento. Mucho talento, y una determinación que ya conocemos de dónde venía. A los 14 años debutó en el cine. Una película llamada El toca la flauta, dirigida por José María Forqué. Todavía aparecía en los créditos como Elvira Eori. Pero lo que cambió todo vino 2 años después. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. 1954, el concurso Miss Europa en Mónaco. La joven Elvira, con apenas 16 años, subió al escenario del Principado. El jurado estaba compuesto por aristócratas, artistas, empresarios. Gente acostumbrada a ver belleza. Gente difícil de impresionar. Quedaron cautivados. Esta chica no se parecía a nadie. Nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí, hablaba 7 idiomas y caminaba como si el mundo le perteneciera. Y tenía 16 años. Y entonces ocurrió algo que parece inventado pero que está documentado en los archivos de la época. El príncipe Raniero III de Mónaco le colocó la corona de Miss Montecarlo con sus propias manos. El mismo príncipe que 2 años después se casaría con Grace Kelly y convertiría ese pequeño principado en el símbolo mundial del glamour y el poder. Imagina ese momento. Una adolescente refugiada. Una niña que había huido del nazismo con documentos falsos. Que había pasado su infancia en Casablanca entre espías y familias con los ojos vacíos. Recibiendo una corona de manos de un príncipe europeo bajo las luces de Mónaco. Irán siempre dijo que ese fue el inicio de todo. El momento en que dejó de ser Elvira y empezó a ser Irán Eori. Piénsalo un segundo. 1954, una corona de manos de un príncipe. 2002, una cama de hospital donde nadie importante fue a despedirla. 48 años de la cima al abismo. Pero eso vendría después. Porque antes vino la conquista. En los años 60, España cayó rendida a sus pies. Más de 30 películas, comedias, dramas, musicales. Trabajó con Los Bravos, el grupo español que triunfó internacionalmente con Black is Black y recorrió con ellos toda Europa. Trabajó con el dúo dinámico en Una chica para dos. Con Paco Martínez Soria en ¿Qué hacemos con los hijos? Con Tony Leblanc y Concha Velasco en Fray Escoba. España la adoraba. Y en 1964 ganó el Festival de Benidorm.
La canción se llamaba Eternidad y la interpretó junto a José Casas. Ganó la Sirenita de Oro. Una mujer nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí, cantando en español perfecto y ganando el festival musical más importante del país. España la adoptó como propia. Grabó discos de música romántica que hoy son objetos de colección. Cuando aparecen en el mercado, los coleccionistas pagan precios que sorprenden. Discos de vinilo que capturaron la voz de una mujer que sabía transmitir emoción con cada nota porque había vivido más en sus primeros 10 años que la mayoría de las personas en toda una vida. Pero la fama tiene un precio. Siempre lo tiene. Y en 1967 ocurrió algo que escandalizó a toda España. Algo que marcaría su carrera para siempre y que la industria nunca le perdonaría del todo. Lo que ocurrió en la noche del 17 de enero de 1967 no fue simplemente un escándalo televisivo. Fue una detonación. El programa se llamaba Historia de la Frivolidad. Lo dirigía Narciso Ibáñez Serrador, el mismo hombre que años después construiría uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión española con un 2-3. Pero aquella noche, Ibáñez Serrador no estaba pensando en concursos. Estaba pensando en dinamita. Había construido una sátira brillante, inteligente, casi quirúrgica, sobre la historia del erotismo y la censura a lo largo de los siglos. Una pieza que se burlaba del poder con la elegancia de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y eligió a Irán para el momento más memorable. Piénsalo un segundo. Una mujer nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí, ganadora del Festival de Benidorm, adorada por millones de españoles, aparece en pantalla vestida con una armadura medieval completa. Casco, pechera, guanteletes, cada pieza de metal reluciente bajo las luces del estudio. Y entonces, lentamente, con una calma que debió parecer provocadora e irresistible al mismo tiempo, comienza a despojarse de cada pieza, una por una, ante millones de españoles que miraban sus televisores en blanco y negro con los ojos abiertos de par en par, hasta quedar en bikini. Fue el primer striptease transmitido en la televisión española, y el país entero se detuvo. Francisco Gil Muñoz, el censor oficial de TVE, amenazó con dimitir si el programa salía al aire. El especial, que originalmente iba a llamarse Historia de la Censura, tuvo que cambiar de nombre antes incluso de existir. La maquinaria del régimen se movió, presionó, intentó enterrarlo, pero no pudo enterrarlo del todo. Finalmente se transmitió a medianoche, después del himno nacional, después del supuesto fin de la programación, cuando se suponía que España ya dormía. España no dormía. Corrió la voz de boca en boca, de vecino en vecino, de café en café. La gente se quedó despierta esperando. Millones de españoles lo vieron. Y al día siguiente, en los mercados, en las oficinas, en los bares, en los patios de vecindad, había un solo tema de conversación: la mujer de la armadura. Visto hoy, desde la distancia de más de medio siglo, era un striptease extraordinariamente púdico. Un bikini conservador. Nada que no se viera cualquier tarde de verano en cualquier playa del Mediterráneo. Pero en la España de Franco, donde la censura vigilaba cada centímetro de piel, donde una tobillera podía ser motivo de escándalo, aquello fue una revolución. Irán recibió críticas feroces de los sectores conservadores. Eso era previsible. Lo que no era tan previsible fue la otra cara, la admiración genuina, profunda, de quienes vieron en ella algo que llevaban años esperando. Un símbolo de libertad. Una mujer que se atrevía a desafiar las reglas en un país donde las reglas lo controlaban todo. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. Algunos historiadores del cine español creen que este escándalo influyó directamente en la decisión de Irán de abandonar España. La industria nunca se lo perdonó del todo. Sonreían en las portadas de las revistas. La seguían llamando. Pero algo había cambiado en la temperatura de las habitaciones cuando ella entraba. La fachada de la adoración seguía en pie. Por dentro, el resentimiento del poder herido hacía su trabajo silencioso. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar.
2 años después del escándalo llegó una carta que cambiaría todo. La remitía Yolanda Vargas Dulce, la reina de las historietas mexicanas, la creadora de Memín Pinguín y de decenas de cómics que se convertían en telenovelas con audiencias de millones. La mujer más poderosa del entretenimiento mexicano de la época. Y Yolanda quería a Irán para protagonizar la versión cinematográfica de su historia más famosa, Rubí. El personaje era perfecto para ella. Una mujer extraordinariamente bella, pero despiadada, ambiciosa hasta la médula, manipuladora, capaz de destruir amistades, matrimonios, familias enteras con tal de conseguir riqueza y poder. Una villana tan bien construida que el público la odiaba y no podía dejar de mirarla. Irán llegó a México en 1969 para lo que se suponía sería un trabajo temporal. Unas semanas de rodaje, un cheque generoso, y de vuelta a España. Pero algo pasó. Se enamoró, no de un hombre, de un país, del clima eterno de primavera de la Ciudad de México, de los volcanes nevados que se veían desde las azoteas en los días claros, de las jacarandas floreciendo en marzo con esa violencia morada que no se parece a nada en el mundo, de los tacos, de los chiles, de las salsas que quemaban la boca y que no podía dejar de comer, de la gente que la reconocía en la calle y la saludaba con un cariño que no pedía nada a cambio. La película Rubí fue un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Hay un detalle curioso: como Irán conservaba su acento español, su voz tuvo que ser doblada por la actriz Norma Lazareno. Pero esto no impidió que el público la adorara. Lo que importaba era su presencia. Esa manera de ocupar la pantalla que tenía muy pocas personas en el mundo. Lo que iba a ser un viaje de semanas se convirtió en una decisión de vida. A lo mejor tú también has tomado decisiones así. Algo que parecía pasajero y que terminó definiéndote para siempre. Un lugar que visitaste y del que nunca te fuiste. Una escala que se convirtió en destino. México se convirtió en su segunda patria. Ella misma lo decía así, sin dudar. Pero lo que Irán no sabía era que México le daría el amor más grande de su vida. Y también la traición más cruel. Fue durante la grabación de El amor tiene cara de mujer, una telenovela que duró casi 3 años al aire, entre 1971 y 1973. 3 años. Hoy las telenovelas duran meses. Esta duró cerca de 1000 episodios. Irán compartía pantalla con Irma Lozano, Lucy Gallardo, Silvia Derbez y Añel. 5 mujeres que se encontraron en los pasillos de Televisa y que sin buscarlo se convirtieron en familia. Irán siempre dijo que fue su telenovela favorita. No por los ratings, no por los premios, sino por ese grupo de mujeres que la hicieron sentir, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algún lugar. Y fue ahí, en esos mismos pasillos, donde lo conoció. Mario Moreno, Cantinflas, el hombre más famoso de México, el hombre más famoso de habla hispana en el mundo entero. Él tenía 60 años. Ella tenía 33. 26 años de diferencia. Cantinflas había enviudado en 1966. Su esposa Valentina Ivanova había muerto de cáncer óseo después de una larga enfermedad. La había amado profundamente. Su muerte lo sumió en una depresión que duró años. Una oscuridad que quienes lo conocían describían como irreversible. Cuando conoció a Irán, algo se encendió dentro de él. El flechazo fue instantáneo. Fíjense en lo que estaba pasando realmente detrás de las cámaras. Porque lo que voy a contarles ahora no aparece en los libros de homenaje ni en los documentales de aniversario. Esto circulaba en los corrillos de la industria, en voz baja, entre quienes sí sabían. Los cronistas de la época tenían una teoría que nunca se atrevieron a publicar abiertamente, y la razón por la que no la publicaron dice mucho sobre cómo funcionaba el poder en el México de aquellos años. Irán reunía todo lo que atraía a Cantinflas: rubia, ojos azules claros como el agua, elegante sin esfuerzo, culta, cosmopolita, una mujer que había vivido en varios países y que hablaba de arte y de literatura como quien habla de cosas cotidianas. Pero había algo más. Algo que los que conocían bien a Mario Moreno notaron desde el primer momento en que los vieron juntos. Irán tenía un aire inconfundible a Natasha Hellman. Natasha era la esposa de Jack Hellman,
el socio y mejor amigo de Cantinflas durante décadas. Jack era el cerebro financiero detrás del imperio, el hombre que convirtió el talento de Mario Moreno en una de las fortunas más grandes del espectáculo en habla hispana. Y Natasha era su mujer, rubia, ojos azules, de origen europeo, elegante con esa elegancia que no se compra sino que se trae desde la infancia. Y aquí viene lo que nadie decía en voz alta. Cantinflas estuvo secretamente enamorado de Natasha Hellman toda su vida. Un amor imposible, la esposa de su mejor amigo. El amor que nunca pudo ser porque nombrarlo hubiera destruido todo lo que tenía. Irán era su reflejo, su versión posible, la mujer que podía amar sin traicionar a nadie. Mira, lo digo sin rodeos, hay amores que un hombre carga durante décadas sin poder soltarlos, y cuando por fin aparece alguien que se les parece, no lo piensa dos veces. No lo juzgo, lo entiendo, pero eso no lo absuelve de lo que vino después. Porque Irán pagó el precio de un amor que nunca fue completamente suyo. Pagó el precio de ser el reflejo de otra mujer. Y aún así, cayó rendidamente enamorada. Porque Cantinflas era de la vieja escuela. Rosas rojas importadas que llegaban al camerino de Irán cada mañana, sin falta, sin excusa. No flores de mercado. Orquídeas exóticas. Arreglos que llenaban ese pequeño cuarto de color y de perfume hasta que no había donde más poner nada. Joyas de las mejores casas de la Ciudad de México. Vestidos diseñados especialmente para ella. Cartas escritas a mano, con una caligrafía impecable, largas, donde le prometía un futuro, donde le juraba que era la mujer que había esperado toda su vida. Irán no era una cazafortunas. Que quede claro, tenía su propia carrera. Sus propios contratos, su propio nombre. No necesitaba el dinero de nadie. Lo amó por el Mario Moreno que muy pocos conocían. El hombre detrás del personaje. El hombre que en las cenas privadas, en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, horas y horas hablando de todo y de nada, se quitaba la máscara y era simplemente un hombre solo que necesitaba que alguien lo viera. Ella lo vio, y él le habló de matrimonio, de envejecer juntos, de formar una familia. Por primera vez en su vida, Irán creyó que alguien la pondría primero. Pero había un obstáculo, con nombre y apellido. Y aquí viene algo que casi nadie se ha atrevido a contar con todas sus letras. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años. La verdad sobre el origen de su hijo. Mario Arturo Moreno Ivanova no era adoptado. Los comunicados oficiales decían que sí. Los publicistas lo repetían. Las entrevistas lo confirmaban con esa versión limpia, sanitizada, que el poder siempre construye alrededor de sus figuras intocables. Era mentira. Mario Arturo era su hijo biológico, de su propia sangre. La madre se llamaba Marion Roberts, una joven estadounidense de 21 años que había llegado a México soñando con el cine, con las luces, con esa vida que la pantalla prometía desde lejos. Era hermosa, era ingenua, y se cruzó con Mario Moreno en el momento equivocado. Hubo una aventura, hubo un embarazo, y lo que siguió fue un arreglo que hoy sería impensable, pero que en el México de los años 50 era más común de lo que nadie admitía en público. Cantinflas le compró el bebé. No, espera, los registros que circulaban entre quienes conocían la historia hablaban de 50,000 pesos, una cifra que en aquella época podía comprar no una sino varias propiedades en la capital. Marion firmó papeles. Desapareció de la vida de su hijo para siempre. Prometió no reclamar. Prometió fingir que no había pasado nada. ¿Qué pasó con Marion Roberts después? Las malas lenguas de la época, las que hablaban en voz baja en los cafés de la zona rosa, decían que el dinero se fue rápido, que llegó a México soñando con ser estrella y terminó destruida, y que en un hotel de la Ciudad de México, cuyo nombre nadie quiere recordar, Marion Roberts se arrojó por la ventana. Varios pisos, instantáneamente. Una joven estadounidense de 20 y tantos años que había tenido un hijo con el hombre más famoso de México y que terminó borrada de la historia como si nunca hubiera existido. El caso se cerró como suicidio. Los periódicos no publicaron una línea. Y Cantinflas se aseguró de que así quedara. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado.
creyendo que su madre biológica era una desconocida que lo había abandonado. Y ese niño, criado sobre una mentira, sería el mismo que años después destruiría el único amor verdadero que su padre había encontrado después de décadas de soledad. No supo la verdad hasta 1978. 28 años de su vida construidos sobre una mentira que alguien más había decidido por él antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera caminar, antes de que pudiera preguntar. Pero en 1971, cuando todo esto todavía era un secreto enterrado bajo escrituras y silencios comprados, Mario Arturo Moreno tenía 11 años. Y aunque no sabía nada de Marion Roberts, aunque nadie le había dicho aún de dónde venía ni a qué precio, algo en ese niño ya estaba roto por dentro. Algo que no podía nombrar pero que sentía cada vez que veía a su padre mirar a otra mujer con ternura. Irán Eori llegó a la vida de Cantinflas como llega la luz después de un invierno muy largo. Y ese niño la odió desde el primer día. No con el odio simple de los celos. Con algo más oscuro. Más antiguo. Desde que descubrió el romance, Mario Arturo comenzó una campaña de acoso sistemático que no tenía nada de infantil. La trataba con desprecio delante de su padre. La ignoraba en la mesa como si fuera invisible. Le hacía desplantes en público, en reuniones, en los momentos donde más duele el rechazo. Y le decía cosas a Cantinflas que un hijo no debería decirle jamás a su padre. Eres muy viejo para ella. Mírate en el espejo sin dientes. Una mujer como Irán está mejor para mí que para ti. Esas palabras exactas. Un niño de 11 años comparándose con su padre, sugiriendo que él sería mejor partido, humillándolo con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde duele. Irán lo intentó todo. Se acercaba con paciencia, con cariño genuino, con esa generosidad que tienen las mujeres que de verdad quieren construir algo. Le preguntaba por sus cosas. Le llevaba algo cuando venía a la casa. Intentaba sentarse a su lado, hablarle, hacerle entender sin palabras que no venía a reemplazar a nadie, que el amor no funciona así, que hay espacio para todos. Mario Arturo la miraba como si no existiera. Se levantaba de la mesa cuando ella se sentaba. Respondía con monosílabos cuando no podía ignorarla del todo. Y cuando Cantinflas intentaba mediar, cuando intentaba poner orden en su propia casa, el niño montaba escenas que sacudían las paredes. Llantos, gritos, amenazas de irse. Ese niño sabía exactamente qué botones presionar en un hombre que ya cargaba demasiados muertos. Y entonces llegó 1973. Mario Arturo tenía 13 años. Una tarde, después de otra discusión sobre Irán, después de otro episodio de hostilidad calculada, miró a su padre directamente a los ojos y le dijo algo que ningún padre debería escuchar jamás de su hijo. Si te casas con Irán, me voy a quitar la vida para irme al cielo con mi mamacita. Se refería a Valentina Ivanova, la esposa que Cantinflas había perdido. La mujer que ese niño apenas había conocido porque la muerte se la llevó cuando él era demasiado pequeño para guardar recuerdos reales de ella. Piénsalo un momento. Un adolescente de 13 años usando el recuerdo de su madre muerta como arma, convirtiendo el duelo en chantaje, poniendo a su padre frente a una elección imposible entre el amor que había encontrado y el terror de perder también al hijo. Cantinflas se derrumbó. El hombre que había enfrentado a los estudios más poderosos de Hollywood. El comediante que se burlaba de presidentes y generales en sus películas con una sonrisa que nadie podía censurar. El ícono que no le tenía miedo a nadie en este mundo. Se doblegó ante un adolescente de 13 años. No podía arriesgarse. Ya había perdido a Valentina. Ya cargaba con el secreto de Marion Roberts y con la imagen de esa ventana, esos pisos, ese silencio que los periódicos nunca rompieron. Ya tenía suficientes fantasmas siguiéndolo por los pasillos de su propia casa. No podía perder también a Mario Arturo. Así que fue a ver a Irán. Y le propuso lo que a él le parecía una solución razonable. Un compromiso aceptable. La única salida posible para un hombre que no encontraba otra puerta. Seguirían siendo amantes. En secreto. Indefinidamente. Se verían cuando pudieran, en departamentos prestados, en hoteles discretos donde nadie los conociera.
Viajarían juntos fingiendo ser socios de negocios, fingiendo que lo suyo era profesional, fingiendo que entre ellos no había nada que el mundo necesitara saber. Pero nunca se casarían. Nunca vivirían juntos. Nunca formarían la familia que los dos querían. ¿Tú también has conocido esa sensación? Cuando alguien que dice amarte te pide que te conformes con menos, que aceptes las migajas, que renuncies a lo que mereces porque hay alguien más importante que tú en su vida. Irán escuchó cada palabra. Lo miró a los ojos. Al hombre más famoso de México. Al comediante que hacía reír a millones. Al hombre que le había dicho que la amaba con una intensidad que ella había creído de verdad. Y vio a un cobarde. Un hombre incapaz de enfrentar a su propio hijo. Un hombre que le estaba pidiendo que aceptara vivir en las sombras, que renunciara a su nombre, a su dignidad, a su lugar legítimo en la vida de alguien que decía quererla. Un hombre que le pedía que fuera la sombra cuando ella merecía ser el sol. Irán tomó una decisión en ese instante. Le cruzó la cara de una bofetada. El sonido debió resonar en todo el departamento como una sentencia. Como el cierre de algo que no tenía vuelta atrás. Vete de mi casa y nunca en la vida me vuelvas a buscar. Eso le dijo. Textual. Palabras que ella misma repetiría años después en entrevistas, sin arrepentimiento, sin matices, con la misma claridad con que las había dicho aquella tarde. Cantinflas se fue con la mejilla roja y el corazón roto. No miró atrás. Y esa noche, después de que la puerta se cerró y el silencio llenó cada rincón del departamento, Irán se sentó en su escritorio, tomó papel y pluma, y comenzó a escribir una carta que guardó hasta el día de su muerte. Esa carta nunca llegó a sus manos. Nunca. Irán la escribió esa misma noche, con la mejilla todavía ardiendo de rabia y los ojos todavía húmedos de algo que no era debilidad, sino exactamente lo contrario. La escribió con la claridad brutal que solo tienen las personas que acaban de tomar una decisión irreversible. Y quienes la leyeron décadas después, cuando ya no había nada que proteger ni nadie a quien lastimar, dijeron que era devastadora. No de esa manera melodramática que uno esperaría. Devastadora porque era honesta. Porque no pedía nada. Porque no suplicaba. Le decía que lo amaba. Que probablemente lo amaría siempre. Que había sido el hombre más importante de su vida, el que le había enseñado que el amor podía tener el peso de algo real y no solo la ligereza de un romance de temporada. Pero también le decía algo que ninguna mujer en su posición se habría atrevido a escribirle al hombre más famoso de México. Le decía que ella valía más que un escondite, que merecía ser presentada con orgullo, con nombre propio, con lugar en la mesa, no ocultada en las sombras como un secreto vergonzoso que alguien guarda por miedo a las consecuencias. Y si él no podía darle eso, entonces no podía darle nada. La carta terminaba con una frase que Irán nunca repitió en público. Una sola línea que quienes la leyeron dijeron que no pudieron olvidar jamás. Prefiero el dolor de perderte que la humillación de tenerte a medias. Esa carta estuvo en un cajón de su escritorio durante 29 años. 29 años cerrada, sin destinatario, sin fecha de envío. Como una herida que se decide no mostrar pero tampoco se deja cicatrizar del todo. Mira, lo digo sin rodeos, esa frase es la definición exacta de dignidad. No la dignidad que se declama en discursos ni la que se pone en los libros de autoayuda. La dignidad real, la que duele, la que cuesta. Irán Eori, con esa carta que nunca envió, le dijo al hombre más poderoso de su industria que su amor no estaba en venta ni en descuento. Y lo hizo en silencio, sin aplausos, sin testigos. Eso, en este país donde durante décadas se le enseñó a la mujer a conformarse, a esperar, a agradecer las migajas de atención que los hombres poderosos decidían repartir, eso no es un detalle menor. Es un acto político. Es un acto histórico. 20 años pasaron después de aquella tarde. 20 años de carreras paralelas en la misma ciudad, en la misma industria, a veces en los mismos pasillos. Él haciendo películas que cada vez convocaban menos público, el genio desgastándose lentamente como se desgastan todas las eras. Ella protagonizando telenovelas que cada vez llegaban a más hogares, construyendo una presencia que no dependía de nadie más que de su propio talento. Se encontraban en eventos. Se saludaban con cortesía fría. Fingían.
Pero todos sabían. En los corrillos de Televisa la historia circulaba en voz baja, con esa mezcla de respeto y morbo que tienen los secretos que todo el mundo conoce. La actriz que abofeteó a Cantinflas. La mujer que rechazó ser su amante. La única que le dijo que no. Y en algún momento, nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, se perdonaron. Quizá fue una llamada telefónica a medianoche. Quizá un encuentro casual en algún estreno donde los dos llegaron sin saber que el otro estaría ahí. Quizá fue una carta que esta vez sí llegó a su destino. Lo cierto es que retomaron contacto. Una amistad cariñosa, cuidadosa, que respetaba los límites que ellos mismos habían trazado con sangre y tiempo. Hasta que en abril de 1993, Cantinflas murió. Cáncer de pulmón. 81 años. El país entero se detuvo. Y entre las miles de personas que fueron a despedirlo estaba Irán. Los periodistas la encontraron entre la multitud, le pusieron micrófonos en la cara, le preguntaron qué sentía. Y ella dijo algo que reveló, de un solo golpe, todo lo que había cargado durante décadas. Siempre lo amé. Significó todo en mi vida. Ahí está la pregunta que no me deja en paz. ¿Cuánto amor tiene que caber en el corazón de una mujer para que, después de una bofetada, después de 20 años de silencio, después de todo el dolor que ese hombre le causó, todavía pueda pararse frente a las cámaras y decir eso con los ojos limpios? Pero eso no es lo más cruel de esta historia. Lo más cruel está por venir. ¿Recuerdas a Ángela, la madre de Irán? Te pedí al principio que guardaras ese nombre. Ahora entiéndelo todo. Ángela tenía dos condiciones absolutas, dos requisitos que ningún pretendiente podía negociar. El hombre tenía que ser judío. Y tenía que ser millonario. Por esas dos condiciones había destruido romances en Argentina, en Italia, en España. Había hecho las maletas, había arrastrado a su hija, había borrado parejas enteras de la vida de Irán como quien borra un error en un papel. Cantinflas era judío. De origen sefardí, igual que Ángela. Y era millonario. Uno de los hombres más ricos de México. Era el único hombre en toda la vida de Irán que su madre habría aprobado sin condiciones. El único que cumplía los dos requisitos. Y fue precisamente ese romance el que no pudo ser. No por la madre. Por el hijo. Ángela destruyó romances con su control. Mario Arturo destruyó el único que Ángela aprobaba con su chantaje. E Irán quedó atrapada entre dos personas que creían tener derechos sobre su vida, y terminó sin casarse con nadie. Pero lo peor, escúchenme bien, lo peor todavía no había empezado. Después de perder a Cantinflas, Irán se refugió donde siempre se había refugiado. En el trabajo. El trabajo era lo único que nadie podía quitarle. Lo único que no dependía de la aprobación de su madre ni del valor de ningún hombre. Entre 1974 y 1977 protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en México. Un fenómeno que cambió la televisión latinoamericana para siempre. El reparto era estelar. Ricardo Blume, Enrique Rocha, Irma Lozano, Sara García, la abuelita de México, y una niña actriz llamada Graciela Mauri que conquistó corazones con un personaje y un peinado de caireles que requería horas de preparación cada noche. Cada noche, después de terminar las grabaciones, era Irán quien se sentaba con Graciela y le enrollaba cada mechón de cabello con paciencia infinita. No una asistente, no el equipo de producción. Irán. Cuando el equipo viajó a Acapulco para grabar escenas en locación, surgió el problema de cómo mantener ese peinado intacto durante la noche en un hotel. Y aquí es donde todo cambia. La humedad del mar podía arruinarlo todo en una sola noche. Y Irán lo sabía. Así que tomó la única decisión que tenía sentido para ella. Se metió a la misma cama que Graciela y durmió a su lado para protegerle los rizos del aire salado que se colaba por las ventanas del hotel en Acapulco. No lo pensó dos veces. No lo consultó con nadie. Una estrella de cine, una mujer que había protagonizado películas y telenovelas y que era reconocida en cada esquina del país, durmiendo junto a una niña actriz para que su peinado llegara intacto a la grabación del día siguiente. Esa era Irán. No la imagen. No el personaje. La mujer de verdad. Generosa hasta en los detalles que nadie iba a aplaudir,
cariñosa con quienes la rodeaban sin esperar nada a cambio, siempre pendiente de los demás antes que de sí misma. Esa cualidad que en pantalla parecía actuación era en realidad su naturaleza más profunda. Mundo de Juguete duró casi 2 años y medio en el aire. 2 años y medio de familias enteras reunidas frente al televisor cada tarde, de niños que esperaban el momento con la misma emoción con que se espera la Navidad, de abuelas y nietos compartiendo el mismo sillón sin que nadie tuviera que negociar el canal. México entero la veía. E Irán siempre la recordó como una de sus producciones más queridas, no por los ratings ni por los premios, sino por lo que sentía dentro de ese set cada día. Pero cada producción que venía después escondía la misma realidad debajo del brillo. Una mujer que triunfaba en pantalla mientras su vida personal se desmoronaba en silencio. Doménica Montero en 1978. La primera versión de lo que décadas después sería Soy tu dueña. Irán la protagonizó a los 40 años y los críticos escribieron que estaba en la cúspide de su belleza y su talento. No exageraban. Había algo en ella que el tiempo no lograba tocar, una presencia que llenaba la pantalla sin esfuerzo aparente, como si la cámara simplemente supiera a dónde apuntar cuando ella estaba en el cuarto. Principesa entre 1984 y 1986. Otra protagonista. Otra historia de amor imposible que resonaba extrañamente con su propia vida, como si los guionistas supieran algo que nadie decía en voz alta. Cuando llega el amor en 1989, junto a una jovencísima Lucero que apenas encontraba su lugar en la industria. Irán ya era una veterana respetada que sabía exactamente cómo hacer sentir seguros a los que llegaban nuevos, cómo compartir el set sin competir, cómo enseñar sin que pareciera una lección. Y entonces llegó la pícara soñadora en 1991. Ojo con esto. Ese papel, el de doña Marcelina Rothschild, había sido ofrecido originalmente a Silvia Pinal, la diva máxima de México. Silvia lo rechazó por razones que nunca explicó públicamente, con esa elegancia distante que solo tienen quienes saben que pueden darse el lujo de no dar explicaciones. Irán lo tomó, y lo hizo tan bien, con tanta convicción y tanto humor y tanta verdad, que repitió el personaje en Carrusel de las Américas como si el papel hubiera sido escrito para ella desde el principio. Porque a veces las puertas que se abren no son las que uno esperaba. A veces son mejores. María la del Barrio llegó en 1995. Irán interpretó a Victoria Montenegro, la tía de esa villana que se convirtió en leyenda televisiva. La escena del lisiada se volvería meme décadas después, en una era que Irán nunca conoció del todo, pero ella era parte de esa familia televisiva que cautivó al mundo entero. Esa telenovela se transmitió en más de 100 países, desde Filipinas hasta Rusia, desde Brasil hasta Europa del Este. Gente que nunca había pisado México, gente que no hablaba una sola palabra de español, sentía que conocía a esos personajes de toda la vida. Y luego vino La Usurpadora en 1998. 200 países. 200 países veían su cara cada noche. Piénsalo un segundo. 200 países. Traducida a decenas de idiomas. Remakes en media docena de naciones. Cientos de millones de personas que nunca sabrían su nombre completo pero que reconocerían su rostro en cualquier pantalla del planeta. 1998, 200 países la veían. 2002, en su funeral había menos de 20 personas. 4 años. Del mundo entero al olvido total en 4 años. Pero eso viene después. Antes hay que entender lo que cargaba mientras todo ese éxito ocurría. Porque durante todo ese tiempo, una sombra la acompañaba. Angela Asidi vivió con Irán desde que nació en Teherán hasta que murió en 2003. 64 años compartiendo techo. 64 años de control absoluto disfrazado de amor maternal. 64 años de una hija que nunca encontró la forma de decir no. Irán nunca tuvo casa propia. Nunca se independizó. Nunca tuvo un espacio que fuera exclusivamente suyo, donde las decisiones fueran solo suyas, donde el silencio no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Vivían juntas en un departamento de la colonia Nápoles. Y Ángela decidía todo. ¿Qué se comía? ¿A qué hora se dormía? ¿Quién podía visitar y quién se quedaba en la calle?
Las amigas de Irán contaban esas historias en voz baja, con esa incomodidad de quien sabe que está revelando algo que la protagonista nunca habría querido que se supiera. Como Ángela la llamaba al camerino durante las grabaciones para verificar dónde estaba. Cómo revisaba su correspondencia. Cómo opinaba sobre cada vestido, cada peinado, cada decisión que en teoría solo le pertenecía a Irán. Era control disfrazado de amor. Lo hago por tu bien. Yo sé lo que te conviene. Sin mí estarías perdida. Las frases que las madres controladoras repiten desde el principio de los tiempos, con esa convicción que solo da el no reconocer nunca el daño que se está haciendo. Irán las escuchó durante 64 años y nunca encontró la puerta de salida. Pero en 1981, después del desastre con Cantinflas, algo cambió. Irán encontró a Carlos Monden, actor y comediante mexicano de origen chileno. Se habían conocido trabajando en televisión y teatro, en esos pasillos donde la gente se reconoce antes de presentarse. Había química entre ellos. Había cariño genuino. Había respeto del tipo que no necesita demostrarse constantemente porque simplemente está ahí. Carlos era diferente a Cantinflas en todo lo que importaba. No era famoso. No era rico. Y aquí estamos nosotros. Los que compramos las revistas, los que encendemos el televisor, los que aplaudimos en el teatro, sin preguntarnos nunca qué pasaba detrás del telón. No digo que seamos culpables, digo que fuimos cómplices sin saberlo, que es distinto, pero no tan distinto. La industria del espectáculo en México construyó un sistema donde la vida privada de las artistas era mercancía. Los medios la vendían, el público la consumía y nadie, absolutamente nadie se detuvo a preguntar si Irán estaba bien. Yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la industria del entretenimiento mexicano ha cambiado de verdad? ¿O seguimos aplaudiendo sin preguntar? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si estas historias que nadie más cuenta les importan tanto como a mí, ya saben dónde está el botón de suscripción. Aquí las contamos sin miedo y sin permiso. Irán Eori nos entretuvo toda la vida. Nosotros nunca la vimos.